cuenta lo tiene que financiar. Con deuda. Con deuda, endeudarse, exactamente, sí. Para pagar salarios y demás gastos en el sector público. En el sector público. Ahora, la recaudación apenas alcanza para pagar salarios, pagar intereses y pagar pensiones, ¿verdad? O sea, lo que no queda, ya lo hemos visto, es para reinvertir, por ejemplo, en obras públicas o en proyectos públicos que también reactiven la economía, ¿verdad? Por eso es que ahí vemos, digamos, un ligero estancamiento y lo estamos viendo hoy día. Lo importante, digamos, de que una de las posiciones del gobierno es endeudarse, pero a largo plazo. El problema 18 años, dice aquí. Del corto plazo es que usted tiene vencimientos siempre pendientes, ¿verdad? O al año, o a los 2 años, 3 años. Y aquí hay que considerar, digamos, lo siguiente, ¿verdad? De momento el país sigue endeudado. Recordemos que el país sigue endeudado. El plan fiscal apenas se va a implementar en julio con con todos los pros y contras que tenga en mociones en asamblea, que esa es una dinámica también de los actores. Pero para ver el impacto de esa recaudación hay que esperar cerca de un año. Entonces, lo que tenemos que entender es que el gobierno tiene que ver de cómo le hace frente, por lo menos al 2019 y parte del 2020, con este tipo de financiamiento. ¿Qué es lo que está ahí en juego? Bueno, el problema es que el presupuesto en Costa Rica, lo estamos viendo, no es un asunto económico, y esta parte es lo que a alguna gente le va a costar entender. Es una situación política. Entonces, ahí ellos firman, tienen que venir aquí a la Asamblea Legislativa a ratificar, pero también el tema de los eurobonos. Es que eso le iba a preguntar, Ajá. Federico Rivera, vamos a ver. Entra el plan fiscal, pero usted dice la recaudación no se empezará a percibir hasta dentro de un año. Hasta dentro de un año, sí. Ya está entrando, digamos, el 13%, de manera paulatina ha ido cobrándose. Ya veíamos que las gasolineras, ahora a partir de julio, me parece, ya empiezan los topes a los salarios, ¿verdad? Se hace un cobro mayor de renta para los salarios superiores a los 4 millones, me parece. Y bueno, todo eso no se empezará a percibir hasta dentro de un año. Hasta dentro de un año. Por otro lado, teníamos a la ministra de Hacienda hablando de la necesidad y la urgencia de que se aprobaran eurobonos. Si ha habido un cuestionamiento, bueno, no era que con el plan fiscal iba a ser suficiente, bueno, es insuficiente. Entonces, porque de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, y se quería que se aprobaran eurobonos para que Costa Rica colocara, los colocara de una manera, fueran más atractivos, ¿verdad? Y pudiéramos recibir más ingresos. Pero por otro lado, ahora se habla de que también es necesario un préstamo de 500 millones de dólares con este banco que se llama el Banco de Desarrollo de América Latina. Nosotros estamos, me parece, asociados, a ver si lo entiendo bien, pero se requiere otro elemento más, otro paso más, y eso implica que de esos 500 millones de dólares, para dar ese otro paso y para que nos den el préstamo, tenemos que destinar 110 millones para formar parte, ser miembro del banco, estrictamente. Ahora, ¿Cómo explica uno todos estos datos? Sí, el CAF, ¿verdad? El Banco nació Latinoamericano. en 1968, exactamente el 7 de febrero de 1968, y empieza a operar como banco en 1970. Hoy día son solo 19 miembros. Incluso está Portugal, está España, en Centroamérica solo Panamá y Costa Rica, ¿verdad? Y en Norteamérica pues está México, también República Dominicana, etcétera. Pero eso fue una iniciativa entre Chile, Perú y Venezuela, por eso es que la sede central está en Caracas, en Venezuela. Eso es como para entender la situación de ese banco. Lo que pasa es que, bueno, para estar afiliado, usted tiene que pagar una membresía. Sí, y esa membresía vale 100 millones. 110 millones de dólares. Y si no paga la membresía, no tienes acceso a crédito. Esa es la condición. Entonces te dan el crédito de 500, se paga la membresía y lo que queda son 400 millones, más 350 millones que va a desembolsar el BID. ¿Por qué? Porque otro banco, el Banco Interamericano de Desarrollo.
¿verdad? Ahora, lo que hay que entender, vamos a ver si lo podemos explicar de la mejor manera. Hay vencimientos en el 2019 en dólares que está endeudada, digamos, la economía internamente y externamente. Eso es aproximadamente entre Hacienda y el Banco Central, son cerca de 2.800 millones. Ve ese monto, son 2.800 millones. Esos son los vencimientos que ellos tienen ahí en julio aproximadamente. ¿De títulos? Sí, ya de vencimiento de deuda, ¿verdad? Ya la tienen que pagar. Correcto. ¿Okay? Entonces tenemos que entender que si usted no le inyecta a la economía capital, ¿verdad? Tanto Hacienda como el Banco Central tienen que salir a comprar dólares. Y eso puede aumentar el tipo de cambio de manera significativa, porque son más de 2.800 millones que usted tiene que... El eurobono, si lo vemos así, el eurobono lo que se requería eran 6.000 millones, ¿verdad? Para que quedara digamos, un saldo a favor para seguir haciéndole frente internamente a la deuda. Lo que sucede es que la posición de la Asamblea Legislativa es que son 1.500 millones. Hay que hacer todos los cálculos. Ahora, los eurobonos ahora es un lobby aquí adentro, ¿verdad? Y el lobby es porque, bueno, si usted quiere que yo le apruebe 3.000 millones o 4.000 millones, entonces apóyeme en este proyecto, porque lo que se está negociando es que si me apoyes en este proyecto, puedo aumentar la participación de los votos en eso. Ahora, la posición de Liberación son 1.500 millones. Ellos saben automáticamente que 1.000 millones no va en contra de 2.800 millones que se van a vencer. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Bueno, buscar un colchón financiero, ¿verdad? Un soporte financiero, que es exactamente con el CAF, ¿verdad? Significa que si nos están cobrando la membresía es que no estábamos considerando el CAF. Entonces, bueno, es muy probable que la negociación es que se pone al día con la membresía y le doy el crédito. Entonces, desde el punto de vista de deuda, a largo plazo está bien porque todavía usted tiene 3 años de gracia, ¿verdad? Pero eso también es para hacerle frente. ¿Cómo se va a terminar el tema del eurobono? Puede estar entre 3.000 y 4.000 millones, ¿verdad? Lo que sucede, y tenemos que entender es que este equilibrio de deuda, podríamos decirlo así, aunque no se va a lograr disminuir, porque con este dinero del CAF lo que se requiere es pagar intereses y pagar deuda. Amortizar, nada más. Por eso es que correcto, sí, no es para pagar salarios, sino es para pagar simplemente amortización y intereses que hay que ponerse al día, porque si no te pones al día, entonces no tienes acceso a otros créditos. Es una cuestión muy financiera, ¿verdad? Ese es un indicador financiero. Está el indicador político, que es el lobby que se va a dar aquí en la Asamblea Legislativa en relación a esta aprobación. Después está el tema de cómo reactivar esta economía si no hay finanzas, que esa es la otra discusión, ¿verdad? Recuerde que los economistas estamos en 2 corrientes. Una corriente que es keynesiana, voy a tratar de explicar, que es el economista que le apuesta a que el gobierno tiene que buscar los equilibrios macroeconómicos, o sea, disminuir la tasa de desempleo, tiene que reactivar la economía. Pero tenemos el otro grupo, que es un grupo más liberal, que es de una tendencia de un economista que se llama Hayek, ¿verdad? Y es una tendencia de que el Estado tiene que ser pequeño, ¿verdad? Y vamos por monetarismo, o sea que la tasa de interés es la que va a solucionar el problema en la economía. Por eso vamos a ver que unos dicen, inyéctele más presupuesto, o sea, más finanzas a la infraestructura, ¿verdad? Y mientras que ellos apuestan a que los bancos tienen que disminuir las tasas de interés. Lo que no hay es un acuerdo. Si usted ve, en este momento, si usted va a los bancos tienen dinero. Obsérvese, digamos, la disminución, digamos, casi dependiente en caída, que fue la venta de vehículos. O sea, los bancos tienen muchos dólares y tienen muchos colones. Lo que pasa es que hay una incertidumbre donde la gente no se quiere endeudar. No. Pero los bancos tampoco están disminuyendo las tasas de interés para reactivar la economía. ¿Verdad? Me parece que los privados tienen sus propias estrategias de mercado, que entre ellos tienen su manera de cómo hacerlo, pero hay todavía cosas que en este país todavía no se han resuelto, y voy a decirlo ahora que estamos en este medio, es el tema, por ejemplo, de lo que sucedió con el Bancrédito. El banco se cerró,
¿verdad? Nada pasó con la gerencia, nada pasó con la junta directiva, el BCR asume esos activos, pero recordemos que es una deuda que se traslada a cada uno de nosotros. O sea, también tenemos que pagar la quiebra del Bancrédito, ¿verdad? Y ese es otro traslado. El problema es el traslado de deuda. ¿Qué es lo que viene? Bueno, aquí son de los actores. Podríamos decir que Costa Rica en eso puede ser diferente porque los actores tienen la posibilidad de ir y de verificar cómo se va a gastar estas finanzas, ¿verdad? Porque vamos a ver si en realidad se va a pagar, si se va a amortizar y si se van a pagar las tasas de interés para no estar pidiendo, digamos, constantemente. Lo que pasa es que vamos a tener un año donde el gobierno no va a recaudar lo que espera para poder pagar, digamos, sus obligaciones. Hay una posición, digamos, de que hay que bajar el gasto. Resulta que el gasto ha llegado a un punto donde ya es difícil seguirlo disminuyendo porque hay muchas leyes. Hay actores estratégicos como los sindicatos. Por ejemplo, si usted va al Consejo Nacional de Producción, en este momento es una institución que tiene 2 sindicatos que no le alcanza el presupuesto hasta septiembre, pero usted no la puede cerrar porque hay una ley y además de eso hay sindicatos que se oponen. O sea, hay ciertos gastos que ya llegaron a su tope. Lo único que puedes hacer son 2 cosas. O seguirse endeudando, ¿verdad? Y mejorar la recaudación. Bueno, esa explicación amplísima que usted nos acaba de dar, Federico, lo cierto es que este es una deuda para pagar intereses y amortización de deuda, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, Roxana Morales ya está con nosotros también vía telefónica. Hoy el tránsito ha sido terrible con estas lluvias y bueno, le preguntamos cómo ve la urgencia de este préstamo de 500 millones de dólares, de los cuales para pertenecer a ese banco latinoamericano tenemos que de esos 500 millones de dólares aportar 110 millones, son para pagar apenas amortización y para pagar intereses. Después vendrá también otro préstamo que es del Banco Interamericano de Desarrollo de 300 millones de dólares, igual 350 para el mismo objetivo. Para el mismo objetivo. Este año está empezando a aplicarse la reforma fiscal, todavía no están los recursos e igualmente el gobierno todavía no tiene la aprobación para la colocación de los eurobonos y recibir recursos. ¿Cómo ve usted o qué lectura hace de este nuevo préstamo que todavía no ha sido aprobado, pero que requiere de los 38 votos de los diputados? Buenos días, Roxana. Sí, muy buenos días. Me disculpo por el tema del tránsito. Bueno, en realidad me parece que es un paso importante lograr esta aprobación. Recordemos que una de las condiciones que tenían los organismos para darnos un crédito es la aprobación de la reforma fiscal y esta ya está y por eso hemos podido acceder a este tipo de crédito. La ventaja que tiene este endeudamiento es que nos permite endeudarnos a más largo plazo y reducir las presiones de liquidez que ha venido teniendo el gobierno año con año, además de que es un costo mucho más bajo. Por ejemplo, en este crédito del CAF, la tasa de interés podría rondar el 4,4%, aunque es variable porque está con referencia a la tasa LIBOR, pero en realidad es muy baja con respecto a lo que nos hubiera costado si nosotros nos tuviéramos que endeudar en el mercado interno. Me refiero que las tasas Perdón, ¿cuánto hubiera costado? Perdón que le interrumpa, Roxana, porque ustedes, los economistas dicen, es una tasa baja del 4,4%, dijo. ¿Cuánto sería si nos hubiéramos endeudado por la vía interna, como dice usted? Bueno, en el mercado interno andan por el 7, 8, 9% la tasa de interés, mientras aquí tenemos la tasa LIBOR más 1,85 puntos porcentuales que nos da cerca del 4,4 por 4,5%. Además que tenemos que en el mercado interno, bueno, los inversionistas han estado invirtiendo, pero a muy corto plazo. Me refiero a 1, 2, 3 años y aquí tenemos la oportunidad de endeudarnos a 15 años, ¿verdad? Con 3 años de gracia para el periodo, ¿verdad? En los primeros 3 años y bueno, esto nos da un poco de liquidez. Sin embargo, hay que señalar que este crédito no es tan grande. Si nosotros lo dimensionamos, por ejemplo, los 500 millones de dólares equivalen casi 300 mil millones de colones. Recordemos a finales del año pasado cuando tuvimos los eurobonos, estos eran casi 498 millones de colones.
Y en este caso, este crédito con el CAF representa cerca del 0,8% del Producto Interno Bruto, cuando a inicios de año se hizo una estimación de cuáles eran las necesidades de financiamiento que tenía el Estado, se calculaba cerca de casi un 13% del Producto Interno Bruto. Es decir, es un monto muy chiquitito con respecto a las necesidades de financiamiento que está teniendo el país. La tercera parte, Roxana, lo que este préstamo estaría financiando la tercera parte de lo que requiere el sector público. No, mucho menos. Imagínate que es 0,8%, ni siquiera un punto. 0,8, perdón. Sí, ni siquiera un punto del Producto Interno Bruto. Y nosotros requerimos cerca del 13% para todo el año. Ya claro. Una parte se ha financiado durante el primer semestre y faltará una parte para el segundo semestre. Si uno lo pone en números, ¿verdad? Para el año se requerían cerca de 8.250 millones de dólares de endeudamiento para poder hacer frente al déficit fiscal y a los vencimientos de deuda. Y este representa 500 millones de dólares menos, como usted mencionaba, 110 millones alrededor, que es lo que se tiene que capitalizar el banco, es decir, es como una membresía que tiene que pagar el país. Y bueno, entonces al final nos van a quedar cerca de 390 millones de dólares, un monto muy pequeño que en realidad no es... o sea, no podríamos decir que con esto ya estamos salvados y que van a bajar las tasas de interés, o sea, no, en realidad es un monto bastante pequeño con respecto a las necesidades que tiene el país, y esto se sumará, como mencionaba el invitado de hoy, Federico Rivera, sí. A don Federico, con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, con los eurobonos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en el caso, bueno, este crédito requiere la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa para ser aprobado, y las aprobaciones en la Asamblea tardan su tiempo, es decir, podrían durar hasta 3-4 meses la discusión, más los eurobonos también, una vez aprobados, tardarán su tiempo en salir al mercado, en colocarse, porque hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces, difícilmente en estos meses vamos a tener este dinero en las arcas del Estado, habrá que esperar un poco más, y mientras tanto el gobierno va a tener que seguir endeudándose en el mercado interno. Así las cosas, voy a volver aquí con don Federico Rivera. Me llama la atención, de acuerdo con lo que decía doña Roxana Morales, la economista de la Universidad Nacional, porque he visto la preocupación de que se siga incrementando la deuda, a pesar de las condiciones tan buenas que tiene este crédito, 18 años plazo, 3 años de gracia, tasas de interés del 4,4 versus las del 7 y más por ciento. Me llama la atención el hecho de que sigue aumentando la deuda, o sea, sería peor la deuda interna que seguir por esta otra opción, pero aquí estaría aumentando la deuda externa, esa es la que estaría incrementando. Sí, exactamente. Eso es un endeudamiento externo, y bueno, lo que dice la colega Roxana, pues sí, es si usted habla con Hacienda, la posición de ellos es no seguirse endeudando en el corto plazo de manera interna, porque los vencimientos son los que son más fuertes de hacerle, frente. Con esto también se requiere de que las calificadoras como ¿verdad? Moody's y Fitch, pero también está la calificadora que es Standard & Poor's, pero eso es más en bolsa. Está otra calificadora que nadie le presta atención, es curioso, porque casi no se ha mencionado, que es la calificadora de riesgo que tiene el Banco Mundial. Por ejemplo, para el Banco Mundial, Costa Rica está en rojo en materia de gestión de proyectos, ¿verdad? O sea, tenemos problemas no solo en planes de acción, sino problemas en proyectos. Por lo tanto, eso significa que se debe a que no hay un adecuado financiamiento, ¿verdad? Con finanza pública para reactivar, por ejemplo, la economía, ¿verdad? O sea, hay muy poco proyecto en infraestructura, por lo tanto, el país en ese sentido para ellos sigue siendo riesgoso en materia de gestión. Recordemos que desdichadamente no podemos separar a la política a la economía de la política, porque ya lo mencionó la colega, ¿verdad? Y lo dije yo antes, pues el tema es en Asamblea Legislativa en este momento, incluso hasta con el tema del encaje mínimo legal,
¿verdad? Que si le corresponde al banco, si le corresponde a los diputados votarlo. Ese periodo, vamos, hay un cálculo de ese periodo de desgaste, que es donde internamente pues Hacienda tiene que seguir tratando de buscar más deuda a largo plazo. O sea, en este momento el problema de Hacienda son las deudas que tiene internas y a corto plazo, ¿verdad? Por eso se está buscando deudas más a largo plazo para hacerle frente digamos, al tema de los vencimientos. De acuerdo al gráfico que muestra Hacienda, primero tiende a ascender y a partir del 23 empieza un descenso de vencimientos, que es lo que ya con la recaudación de impuestos empezaría a atenuar. Ahora, volviendo también haciendo referencia también a lo que dice Roxana, ¿verdad? Se requerían más de 8.000 millones, los euros eran 6.000 millones, lo que se pretendía, tal vez con estos 850 millones, que es lo del CAF más el BID, eso lograba por lo menos acercarse a los 8.000 millones, pero si vemos quedaríamos a mitad de camino, o sea, lo más que podríamos trabajar el gobierno sería con 4.000 millones, ¿verdad? Entiéndase que lo que se apruebe en euros, 8.000 millones. Sí, ahora con los euros que llegaría entre 3.004, ¿verdad? Más estos 850 millones, estaría, digamos, un poquito arriba del 50% nada más. De financiar esos 800 millones que son para el sector público. Exactamente, entonces de lo que faltaría, que son los 3.500 millones, ¿verdad? Tendríamos que hacerle frente a un mayor endeudamiento a nivel externo. Y después de aquí vienen aspectos polémicos, ¿verdad? ¿Con quién te vas a endeudar? El CAF ya dio su cuota, ¿verdad? Queda absolutamente vinculado al del Banco Interamericano de Desarrollo, que son 300 millones. Exactamente, ahora está el Banco Centroamericano de Integración Económica, está el mismo Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario aprueba créditos cuando hay problemas de tipo de cambio o problemas de financiamiento, o sea que es el que daría eso, porque el Banco Mundial solo maneja préstamos para, digamos, para temas de educación, infraestructura, etcétera, etcétera. Pero hay un banco que nadie lo observa, ¿verdad? Y curiosamente el principal ejecutivo de ese banco es un costarricense, que es el Banco Asiático. Ahora, recordemos que Costa Rica está en la PEC, ¿verdad? Pertenecemos todavía a Asia, tenemos tratados de libre comercio con ellos, o sea que tenemos acceso. Y lo que me dice Minor Taylor, que es un costarricense, que es el que dirige este banco, él estuvo primero si no me equivoco, con el Banco Mundial y pasó a este banco. Sus principales clientes son China y son la India. Ahora, la pregunta es, si estamos en el APEC, ¿todavía usted tiene acceso a esos recursos del lado del Banco Asiático? Costa Rica podría gestionarlo, dice usted, lo que está sugiriendo. Además, también está la coyuntura de China, ¿no? Hay varias preguntas y varias preguntas también que yo quisiera hacerles, porque ustedes estaban diciendo, tanto Roxana Morales, economista, como Federico Rivera, también economista de la Universidad de Costa Rica, estaban diciendo dos cosas importantes, porque me ha llamado, si no se lograba este endeudamiento, el dólar podía seguir subiendo. Es lo que un poco le estaba interpretando Federico. El dólar más bien ha venido bajando. Ha venido disminuyendo. Y lo otro que decía Roxana Morales es sobre las tasas de interés. Pero antes de que contesten mis preguntas, vamos a contestar las de quienes nos están siguiendo. Sí. Alan Demo 107 dice lo siguiente: ¿por qué más préstamos si estamos hasta el cuello? Paren las amnistías, la evasión, reduzcan los gastos, pensiones con cargo al presupuesto, así como pensiones de lujo, y reduzcan las convenciones colectivas abusivas y verán que sobra dinero. Ese es el comentario de Alan Demo 107. ¿Por qué más préstamos si estamos hasta el cuello? Mauricio Castro comenta, a Cinar Noticias, ¿cuál es la amortización real de la deuda? ¿O la gestión de la deuda solo contempla refinanciar y aumentar la deuda pública? Eso es lo que está diciendo Mauricio Castro. Mario Villalobos dice: no se ha dicho nada de aumentar los impuestos de las empresas y a la riqueza. Eso es lo que falta para estabilizar el país. Y finalmente, María Luisa Rojas Zamora dice: este endeudamiento es bastante más complicado
que como nos lo están explicando. La realidad es que nos seguimos endeudando y ahora qué rico, en 3 años no nos cobrarán intereses. Eso implica que no serán los próximos gobiernos y nosotros quienes nos haremos cargo de la deuda, pero hasta dentro de 3 años, que vivan esas mentes prodigiosas. Bueno, comentarios y preguntas. Voy a empezar tal vez con Roxana Morales, porque estaba aquí con Federico Rivera. Voy a Roxana Morales, que también está del otro lado. ¿Qué dice Roxana sobre estas preguntas y comentarios? Los televidentes y los que nos escuchen, porque en realidad este préstamo no va a amortizar deuda, es decir, es vencimientos que hay que pagar y el tamaño de la deuda sigue igual. Significa que nosotros tenemos que hacer frente a las deudas que tuvimos en periodos anteriores, ahora se nos vence, tenemos que pagar el principal y bueno, esto hace que necesitamos requerir plata para pagarlo, de lo contrario el país entraría en lo que se conoce como default, ¿verdad? Y un impago de la deuda, y bueno, y eso tendría consecuencias catastróficas para el país, ¿verdad? Entonces, en ese caso no hay opción, o sea, nosotros tenemos que endeudarnos, sea en el mercado interno o en el mercado externo, hay que hacerle frente a las deudas que tenemos del pasado, hay que hacerle frente al gasto, no podemos decidir hoy no paguemos a los profesores, o no paguemos a los policías, o no paguemos... Sí, no se puede dejar de pagar salarios, o sea, no hay opción, en realidad, maestros, nosotros tenemos que endeudarnos para poder hacer frente. Si bien es cierto, la reforma fiscal se aprobó, recordemos que ni siquiera ha entrado a regir, hasta julio empieza a regir parcialmente. Esta reforma va a ir poco a poco. El efecto que va a tener, por ejemplo, el impuesto al valor agregado sobre el gasto de los hogares es muy poco. Ya muchos servicios se graban actualmente en el país y entonces si el efecto es poco, en realidad la recaudación es poca en cuanto a impuesto de eventos. Esto porque el impuesto no se está tocando, va a mantenerse en el 13% que había y solo algunos servicios se incorporarán en la recaudación y además en el tema de renta, bueno, uno esperaría que haya un incremento en la renta, sin embargo, en las condiciones actuales, más bien es al contrario, ¿verdad? Una economía desacelerada, donde hay menos utilidades de las empresas, pues esto significa menos recaudación también. Entonces, el panorama en el muy corto plazo no es muy alentador en cuanto a recaudación de nuevos impuestos y yo creo que vamos a seguir endeudándonos. También, como se ha venido señalando desde hace bastante tiempo, el alto nivel de endeudamiento que tiene el país hace que tengamos que pagar una carga importante de intereses y cada vez vienen creciendo. En el último informe de la balanza fiscal que presenta el Ministerio de Hacienda, el principal incremento en los gastos es el gasto por el pago de intereses y conforme va creciendo la deuda vamos teniendo que pagar más de intereses. Entonces, en realidad no es algo que esté muy pronto a solucionarse. Reducir la evasión, pues sí, hay que hacer muchos esfuerzos. La ley podría permitir un poco hacer más cruce de información y reducir un poco la evasión, pero eso va a ser en el mediano y largo plazo. De momento tenemos que hacer frente a las necesidades que tenemos y una parte de esto pues va a tener que financiarse. Y una opción para reducir las presiones que puede tener el endeudamiento del Ministerio de Hacienda es hacerlo con el mercado externo, sea con estos organismos bilaterales o a través de eurobonos. Si lo hacemos en el mercado interno, pues habrán presiones sobre el tipo de cambio y yo creo que el costo es mayor para la población que si aumentaran los impuestos, por ejemplo. Al final es un tipo de impuesto, el aumento en el tipo de cambio, porque todo nos saldrá más caro y entonces eso tampoco se quiere. Entonces hay que considerar varios aristas, ¿verdad? A veces para nosotros es muy fácil decir hagamos X o Y y olvidamos el resto, pero no, en realidad la economía está interconectada, hay muchas variables, hay muchas situaciones que se presentan a nivel internacional, tenemos complicaciones que se están dando de manera importante, la guerra comercial que tiene China, Estados Unidos, etcétera, que podría afectar también el dinamismo de la economía interna. Entonces son muchas variables en realidad las que hay que considerar para tomar estas decisiones y me parece que un paso importante es, por ahora, no queda de otra, aprobar los eurobonos, aprobar el endeudamiento externo y reducir un poco las presiones en el mercado nacional. O sea, de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, Roxana Morales y Federico Rivera, ambos economistas, Roxana de la Universidad Nacional, Federico de la Universidad de Costa Rica, es mejor endeudarse, que aumente la deuda externa, que aumente el endeudamiento interno.
Sí, bueno, Porque aquí estamos aumentando la externa. Sí, hay Ustedes dicen que las condiciones son mejores a lo externo que a lo interno, Ajá, que exacto. vamos a pagar 4,4, digamos, en este tipo de empréstitos versus el que pagaríamos a lo interno, que es más del 7%. Más del 7%, sí. Bueno, Y eso que no se está pagando deuda, se está pagando nada más intereses. Y ese es el objetivo, porque así lo dejó claro el Ministerio de Hacienda y la ministra, ¿verdad? Es para amortizar y pagar intereses. ¿Verdad? Ahora, se mencionó la tasa LIBOR. Recordemos que la tasa LIBOR es la tasa que se cotiza en Londres, ¿verdad? Está la Prime, que es la que se cotiza en Nueva York. Digamos, todo lo que son dólares se viene manejando por la Prime, pero en este caso usted puede girar a la LIBOR, que es supuestamente es una tasa más estable en el mercado internacional. Lo que sucede, ¿verdad? Y aquí es algo que no se está mencionando. Recordemos que en este momento Inglaterra está en una encrucijada con el tema del Brexit, ¿verdad? Y si la economía británica se debilita, ¿verdad? La tasa LIBOR tiende a aumentar. Entonces todo está en la negociación, ¿verdad? De cómo se va a mantener la tasa LIBOR a 18 años. ¿Verdad? La tasa que se está asumiendo ese préstamo, y lo que las usted está negociaciones, diciendo. en las negociaciones de que se da en términos de préstamos, de acuerdo a la línea, es que usted puede tener, digamos, esos 3 años de gracia, después no queda claro cuál va a ser la tasa de interés, en qué periodo y en qué momento se libera de acuerdo a las condiciones del mercado internacional. Mi pregunta es, finalmente, ustedes están diciendo, ¿qué relación tiene esto? Porque decía Roxana, no están bajando las tasas de interés. ¿Esto influye en las tasas de interés de alguna manera también que se ofrecen aquí en el mercado? Y si influye, ¿se podría esperar que bajen o no? Si no se asume este endeudamiento, entonces subirían las tasas de interés. O sea, lo esperable es que bajen para que la gente pueda asumir préstamos y se genere mayor consumo, en fin. ¿Es eso lo que se está esperando también de alguna manera con este tipo de endeudamientos? ¿El dólar se mantendría la tendencia a la baja como está en este momento? ¿Qué dice Federico Rivera y también Roxana Morales? Digamos, si usted no tiene una inyección de capital, los bancos también tienen su estrategia y han hecho la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, si los bancos del Estado están un poco más limitados porque son fondos públicos, ¿verdad? Entonces sus estrategias están más limitadas. Pero, por ejemplo, los privados están ofreciendo créditos para refinanciar deudas, ¿verdad? Entonces es para disminuirle la deuda a sus clientes, ¿verdad? Tratando de que tenga, digamos, mayor liquidez y menos endeudamiento, ¿verdad? En este momento, sí hay dólares y sí hay colones en los bancos, pero ellos no van a disminuir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque después de julio hay un riesgo, ¿verdad? O sea que si usted no tiene mayor inyección de capital en esta economía, entonces las tasas de interés van a aumentar. Si ellos bajan Esto inyecta capital, un empréstito de este tipo inyecta capital. Sí, exactamente. Ahora, lo que sucede es que también se espera, ¿verdad?, que reaccionen las empresas, el tema de inversión extranjera directa. Ellas están con una incertidumbre. Puedo decirlo con criterio de juicio de que, por ejemplo, Panamá creó toda una feria en materia, por ejemplo, de turismo, no solo por la venta, sino para atraer empresas de Costa Rica que vayan a invertir en Panamá, porque el impuesto en Panamá es del 5%. Entonces, anticipadamente, algunos costarricenses esta semana, lo sé, que están en Panamá, se concentraron casi 4 días haciendo negociaciones para trasladar negocios a Panamá. Ahora, porque ellos están leyendo, o sea, vamos con una contracción fiscal, o sea, van a venir más impuestos y eso económicamente se sabe que cuando aumentan los impuestos desestimula el consumo. Correcto. Y vea que lo está desestimulando anticipadamente. Y además, más impuestos a los salarios más altos en el sector público. Exactamente. Entonces, menos gente que va a consumir y más posibilidades de que se desacelere la economía, de que se entrabe la economía. Bueno, eso es lo que han dicho algunos de ustedes. Sí.
Por eso, pero con la economía, con esto, no necesariamente esto va a generar lo que esto es paliativo. Una disminución en las tasas de interés, es lo que usted me está diciendo. Los bancos si usted le inyecta y esto va a generar confianza de que se puede invertir, pero de momento los bancos, vuelvo a repetir, no bajan las tasas de interés a pesar que tienen una sobreoferta, y es interesantísimo porque están esperando a ver cuál va a ser el desenlace de la incertidumbre que hay en el mercado. Recuerde que cuando entra esta incertidumbre, usted se paraliza y no toma decisiones. Pero voy a decir algo que de reflexión, ¿verdad? Señalamos al gobierno y está bien, ¿verdad? La gente dice, no, es que ha administrado mal las finanzas, que nos estamos endeudando más, que es correcto. Pero nadie le está diciendo al propio costarricense que su cultura siempre ha sido internamente endeudarse. 2.600.000 tarjetas de crédito, donde de 7 de cada 10 están en el 40%. ¿Verdad? Están buscando créditos, por ejemplo, y voy a decir nombre de empresas porque tengo que decirlo: Instacredit, Beto Te Presta, Goyo, ¿verdad? Que no venden electrodomésticos, venden créditos, Money, por ejemplo, que en este momento te puede llamar y te ofrece, ¿verdad?, con gastos administrativos hasta del 40%. Eso no está regulado. Claro, o con el tema de la OECD, van a tener que registrarse y los bancos no van a poderles permitir captación. Bueno, aquí hay un proyecto que tiene que ver con la usura y no se aprueba. Exactamente, no se aprueba. pero pongamos la cultura del costarricense, ¿cuál ha sido? Ayúdeme, deme un crédito barato porque necesito seguir endeudándome, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay internamente. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, claro, yo para señalar al gobierno es muy fácil, pero tenemos que vernos al espejo. Y voy a decir algo, una analogía, tal vez puede ser muy filosófica, pero cuando usted estudia el tema de los griegos y ves a Medusa, que usted no la puede ver a los ojos porque se convierte en piedra, es que nosotros los costarricenses no nos vemos al espejo porque nos vamos a convertir en piedra, y ese no es un reconocimiento de nosotros como costarricenses. Y es que también hay que decirlo, ha sido siempre una cultura de endeudarse y que no pasa nada. Ahora, ¿por qué? Porque geopolíticamente el país está en una posición donde tienes amigos financieros, ¿verdad? Tienes confianza, y el mismo Banco Mundial lo dice, pues Costa Rica es el estandarte de Centroamérica. No hablan mucho de Panamá por el tema del paraísos fiscales, pero nosotros también estamos en paraísos fiscales todavía. Entonces, hay muchas cosas que resolver. Pegándome un poquito a lo que dice Roxana, pues en este momento, ¿verdad? Hay que dejar que los procesos continúen de leyes, de discusión, de regulaciones, a ver hasta dónde se regula, y mientras tanto, pues Hacienda tiene que hacerle frente buscando deuda, que lo que se requiere es que sea a largo plazo para que a corto plazo no nos esté afectando tanto. Roxana Morales. Me gustaría regresar a la pregunta que hizo inicialmente con respecto a qué pasaría con el tipo de cambio y tasas de interés. Bueno, son dos efectos opuestos. En el caso de que se apruebe los eurobonos, el préstamo del BID, el préstamo del CAF, bueno, posiblemente ingresarán dólares al país. Sin embargo, recordemos también que estos dólares no entrarán al MONEX, es decir, el Ministerio de Hacienda depositará los dineros en el Banco Central y quedarán como reservas solamente en caso de que el Ministerio de Hacienda requiera pagar en colones. Entonces tendrá que convertir sus dólares a colones, se podría generar presiones en la inflación, pero bueno, ahí el Banco Central tendrá que hacer sus mecanismos para reducir o recoger ese dinero. Pero en caso más bien, y en eso podría más bien el tipo de cambio tender a la baja, ¿verdad? Por la entrada de dólares al país, dependiendo de en qué se usen esos dólares. Y por el otro lado, si al final no se aprueban estos créditos y los eurobonos, bueno, podría ser que el tipo de cambio continúe al alza. Recordemos que hay vencimientos de deuda en dólares, entonces el Ministerio de Hacienda va a tener que salir al mercado a comprar dólares. Cuando lo haga o cuando lo hace, genera presiones para que el tipo de cambio más bien tienda a subir, y tendrá que hacerlo porque hay que pagar el endeudamiento. Y con respecto a las tasas de interés, bueno, como mencionaba, solamente las necesidades del año equivalen a un 13% del Producto Interno Bruto. Ya una parte se refinanció, hubo canje de deuda, etcétera, pero todavía falta financiar mucho. Y si el Ministerio de Hacienda sale a pedir
todo este dinero al mercado interno, posiblemente tendrá que hacerlo a tasas de interés más altas de las que actualmente están. Es difícil obtener créditos a mediano y largo plazo por el tema de la incertidumbre que tienen los inversionistas, y posiblemente también generará presiones para el resto de tasas de interés en el mercado, con las consecuentes consecuencias negativas que tendría no solamente para las mismas finanzas públicas, sino para la población en general. Veríamos incrementado las tasas de interés que pagamos por nuestros créditos, o veríamos incrementado la cuota que pagamos y el tipo de cambio sube, ¿verdad? Si tenemos un crédito en dólares. Entonces, por los dos lados, tendríamos afectaciones, unas positivas para uno y negativas para otros, ¿verdad? Porque en realidad si aumenta el tipo de cambio beneficia a unos y perjudica a otros, o al revés. Entonces, este desequilibrio que tenemos en las finanzas públicas, la necesidad de endeudamiento, genera distorsiones en la economía, y por eso es que se da la urgente necesidad, y se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, de sanear las finanzas del Estado. De lo contrario, seguirá la incertidumbre, será difícil reactivar la economía si las tasas de interés suben, ¿verdad? Lo que se ha venido señalando, necesitamos que bajen. Roxana, ¿pero van a bajar o no con este financiamiento, cree usted? ¿Cómo lo ve? Como le mencionaba, esto equivale al menos esto del CAF, no equivale ni a un punto porcentual del Producto Interno Bruto. En realidad es muy poco. Esto no es como que diga uno, sí, ahora van a bajar las tasas, no. El resto de dinero habrá que financiarlo en el mercado interno, mientras se aprueban los eurobonos, mientras se aprueban incluso estos dos créditos, porque tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, es cuestión política. Sin embargo, también hay algunas señales. Por ejemplo, hace unos días el Banco Central de Costa Rica bajó la tasa de política monetaria, y esto podría incidir en el más mediano plazo sobre la reducción de las tasas de interés. Sin embargo, como mencionaba don Federico, las condiciones actuales del mercado son complejas. En realidad no es que no haya liquidez en el mercado, porque sí la hay. Lo que pasa es que la gente que quiere o solicita créditos, o ya no es sujeta de crédito, o tiene incertidumbre y no desea arriesgarse ahorita o invertir o realizar algún crédito adicional, o créditos de consumo, que también son unos de los que se han venido reduciendo. La deuda privada en este país de hogares y empresas ronda el 66% del Producto Interno Bruto en este momento, o sea, incluso es más grande que la deuda del gobierno central. Y bueno, entonces, como mencionaba, nos hemos endeudado mucho también a lo largo de los años, una parte importante en créditos con tasas de interés de usura que se ha venido mencionando, tasas de interés de tarjetas que rondan hasta el 40-50%, y muchas familias ya no son sujetas de más crédito. Entonces, podrán bajar las tasas de interés, pero que la gente pueda acceder a créditos también está en veremos, y que tenga la confianza de accederlo también. Sí, o sea, hay un endeudamiento del 66%, dice Roxana, en los hogares de nuestro país. O sea, difícilmente habría ya más posibilidades de endeudamiento. No sería tan importante que se generara esa reducción en las tasas de interés, aunque sí es uno de los temas que plantean agricultores y distintos sectores. Pero quería preguntarles, y a propósito de que están los dos, los escucho a ambos a favor de que se aprueben los eurobonos y que se apruebe un monto más grande, precisamente para financiar esos 8.000 millones que requiere el sector público, no los 1.500 millones que se estarían aprobando. ¿Podríamos explicar en términos muy sencillos por qué usted sí está de acuerdo con que además de estos préstamos se logre la aprobación de eurobonos? Okay. Bueno, voy a decir algunas cosas muy puntuales. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo funcionamos nosotros como economía, qué es lo que respalda la riqueza y qué es lo que respalda su capacidad de pago. En Costa Rica es la producción. Si usted no produce, o sea, si el Producto Interno Bruto disminuye, ¿verdad? Eso le resta menor ingreso per cápita a los habitantes, o sea, de cuánto es el promedio que podría tener para gastar. Tenemos oro, que desdichadamente lo hemos vendido, porque el oro deberíamos de tener reservas en oro, pero lo que hemos hecho es venderlo, y entonces no tenemos un oro suficiente para respaldar la moneda. Entonces, ¿qué nos queda? Dos cosas: produzca, y si no puede producir, tiene que endeudarse. Pero voy a decir algo que ya lo he dicho en ocasiones. Nos quedan minutos. Porque la pregunta es cómo se sostiene la economía. Se sostiene, ¿verdad? Y voy a decirlo
y con criterio de juicio, con base en la fuente es la CEPAL, que del 100% de lo que Costa Rica está produciendo, el 12% es de lavado de dólares. A raíz de todo un paraíso fiscal que hay. Entonces lo que sostiene a la economía en un 12% es eso. Lo que hemos hablado es de lo ideal, digamos, cómo lo haríamos si no existe otro factor, digamos, que exógeno, pero que también se incluye en la economía, que es el tema del tráfico. Ahora, recordemos que hay una situación importante. En este momento, el conflicto que otra vez se está reanudando en Colombia, eso genera más producción de cocaína. Eso genera más tráfico y bueno, el país sigue siendo vulnerable porque está entre el que más consume y el que más produce. Ahora, hay que entender de que esas inyecciones de capital son los que sostienen una parte de la economía y eso, digamos, a mí me da tristeza porque entonces no nos está dejando claro de nuestras propias capacidades de producir. Y de manera como país, como país y tener una inteligencia financiera, ¿verdad? Y una educación financiera acorde. Entonces, por ejemplo, en este momento lo que necesitamos es mayor educación financiera como sociedad. Tenemos que irnos, Federico Rivera. Y gracias por esa pasión que tiene usted por la economía, porque nos pone en perspectiva, igual que Roxana Morales, este tema, los temas tan complejos económicos, y los tratamos de hacer lo más accesible. Gracias por esas lecciones a ambos economistas. Tenemos que ir a una pausa, porque, bueno, ha estado lloviendo, sigue lloviendo en otras partes del país. ¿Qué tanto impactado? Ya venimos con esa respuesta por parte del Instituto Meteorológico después de esta pausa.